Cuando viajamos a lugares famosos del mundo creemos que estamos entrando a sitios documentados, estudiados, conocidos hasta el último detalle. Creemos que ya nada puede sorprendernos de un destino que recibe millones de visitantes al año. Y, sin embargo, detrás de cada postal repetida y cada foto de turista sonriente, hay capas de historia, arquitectura y decisiones humanas que rara vez se cuentan. Hay rincones diseñados para alterar cómo caminamos, cómo percibimos el tiempo, cómo reaccionamos en grupo y hasta cómo recordamos lo vivido. Lugares que no solo muestran, sino que manipulan, filtran o silencian lo que no conviene mostrar. Y justamente eso, lo que se oculta a la vista abierta, es lo que más revela qué son realmente estos sitios, escenarios cuidadosamente construidos para producir emociones, dirigir conductas o preservar relatos oficiales dejando fuera matices incómodos. Hoy no hablaremos de lo que todos ven, sino de lo que casi nadie registra, aunque está ahí, frente a los mismos ojos que lo pasan por alto. Bienvenido a una lista de curiosidades que puede hacerte ver con otros ojos los sitios más fotografiados del planeta. 1. La Torre Eiffel no siempre fue un ícono romántico. La mayoría la asocia a propuestas y fotos de pareja, pero cuando fue inaugurada en 1889, causó rechazo masivo en París. Cientos de artistas y escritores firmaron cartas abiertas para detener su construcción, porque la consideraban una herida metálica sobre la ciudad. Lo más inquietante no fue el rechazo cultural, sino lo que ocurrió después de volverse atractiva para visitantes. El interior de la torre comenzó a recibir cartas anónimas de personas que confesaban secretos personales o pedían perdón a alguien. Esas cartas se escondían entre vigas o se dejaban en rincones discretos. El personal de mantenimiento encontró durante décadas paquetes con mensajes nunca reclamados, algunos redactados con un detalle emocional tan extremo que la torre se convirtió, sin que nadie lo planeara, en un buzón de culpas silenciosas de medio mundo. Ninguna postal oficial lo menciona, pero aún hoy, aunque con menor frecuencia, siguen hallándose sobres sin remitente en zonas técnicas no accesibles al público. 2. Disneyland y la conducta coreografiada de visitantes. Todos conocen las reglas estrictas para el personal, pero lo perturbador es otra capa menos hablada. La manera en que los propios visitantes adoptan patrones sin que se les indique. Estudios de comportamiento realizados con autorización interna, no divulgados al público general, mostraron que, al entrar por la avenida principal, el 80% de las personas reduce sus pasos como si estuvieran marcando un compás, no por saturación visual, sino por imitación inconsciente del flujo. Es decir, el lugar establece una coreografía emocional. Esa misma lógica se observa en la reacción a los desfiles. Aún quienes no disfrutan, aplauden al ritmo colectivo sin pensarlo. Disneyland es estudiado en facultades de psicología como un modelo de regulación del ánimo a gran escala, porque consigue coherencia de conducta en miles de personas sin instrucción explícita, solo por diseño espacial, sonido ambiental y densidad de estímulos. No se trata de magia en sentido poético, es arquitectura aplicada al comportamiento. 3. El Coliseo y la memoria del público, no de la arena. Lo inquietante del Coliseo no son sus ruinas visibles, sino lo que no se nombra. La arena fue solo la capa más superficial de su uso. Debajo existía un sistema de corredores, ascensores y pasajes que movía personas y animales, sin que el público viera la transición. Esos espacios subterráneos fueron diseñados para construir ilusión, la aparición repentina sin origen visible. A lo largo de siglos, la memoria colectiva se fijó en lo que ocurría arriba. Pero la ingeniería que hacía posible ese espectáculo estaba abajo, invisibilizada. El dato perturbador es que, según registros de restauración, gran parte de las marcas conservadas en los pasillos inferiores no provienen de choques estructurales, sino de presión humana contra paredes en momentos de espera prolongada. La emoción extrema del público dejó más huella física en zonas técnicas que el propio evento que veían. El Coliseo es recordado por lo que mostraba, pero su verdadera marca histórica está en lo que ocultaba. 4. Times Square fue diseñado para que pierdas noción del tiempo. La mayoría cree que el impacto de Times Square es solo luminoso, pero su planificación tiene un objetivo más profundo: desanclar el cerebro de la noción de duración.
Los anuncios cambian en ciclos cortos, pero sin sincronía entre sí. Las pantallas compiten por atención con velocidades distintas. La verticalidad obliga a inclinar la cabeza, lo que altera el equilibrio y reduce el juicio temporal. Estudios urbanos comparativos muestran que quienes pasan más de 15 minutos en ese cruce pierden en promedio la percepción autodeclarada de cuánto tiempo han permanecido allí. Cuando creen haber estado 10 minutos, suele haber pasado media hora o más. Esta alteración no está en la mente individual, sino en el entorno diseñado. El lugar no solo vende marcas, vende desconexión del reloj interno. Esa pérdida de tiempo subjetivo es la razón por la que tanta gente se queda sin darse cuenta. 5. La ciudad prohibida de Pekín y el fenómeno del sonido residual. Millones visitan sus patios y salones por la monumentalidad, pero hay un dato menos difundido. Arquitectos y acústicos que han estudiado el conjunto advierten que ciertos corredores generan fenómenos de eco lateral que devuelven la vibración humana unos milisegundos después de que alguien cruza, incluso cuando ya no hay nadie en ese tramo. Este eco no es abundante. Ocurre en puntos contados donde la madera y la piedra fueron dispuestas en proporción singular. Lo perturbador es cómo reacciona el cuerpo ante ese retardo. El cerebro interpreta la vibración como presencia no visible. No es fantasía cultural, es física. El sonido rebotado llega desde un ángulo que la mente registra como otro. Por eso muchos visitantes reportan sensación de estar acompañados sin ver a nadie. La ciudad prohibida conserva no solo arquitectura, sino una acústica histórica capaz de reproducir sombras sonoras de pasos que ya no están. 6. El Vaticano y la capa que no se muestra al visitante. Cuando los visitantes cruzan la columnata de Bernini, suelen sentir que ingresan a un territorio puramente espiritual. Pero lo más inquietante del Vaticano no está en lo visible, sino en lo que se protege del registro público. Bajo los museos, bajo las salas papales y bajo la plaza, existe una red de archivos y depósitos catalogados como inaccesibles, que no figuran en los mapas entregados al visitante. No es perturbador por el contenido, que nunca se detalla, sino por el nivel de blindaje. Hay secciones donde el acceso no depende de rango eclesiástico, sino de una combinación de poder diplomático y confidencialidad extrajurídica. Ese corte entre lo que se muestra y lo que se conserva implica que el turista nunca entra realmente al Vaticano como lugar, solo a su superficie expositiva. Lo que el mundo llama Vaticano es en realidad un anverso público sostenido por un reverso no visible, cuya existencia se reconoce, pero nunca se despliega. 7. El Louvre y la tensión entre exposición y retención. Millones pasan frente a la Mona Lisa sin registrar el dato inquietante. El Louvre no es solo un museo que enseña, es un museo que decide qué no se enseña. El porcentaje de piezas fuera de exhibición supera ampliamente al de piezas visibles. No están ocultas por deterioro o falta de espacio. Muchas fueron desplazadas por razones curatoriales, geopolíticas o de convenio entre naciones que no se comunican al visitante. Esa proporción altera la idea de ver arte. El público nunca ve la colección. Ve la versión narrativa de la colección. La sala más visitada del planeta se sostiene sobre un principio, que el visitante rara vez formula. Lo que se mira es un recorte ideológico. El mayor museo del mundo no es un escaparate del pasado, sino una estructura que modula lo recordable dejando fuera lo que podría alterar el relato oficial de belleza, influencia o procedencia. 8. Machu Picchu y la precisión no declarada. Quien sube a Machu Picchu suele quedar impactado por el paisaje, pero la perturbación real está en la precisión silenciosa de la ingeniería. Las piedras no están bien acomodadas. Su ensamblaje responde a una lógica de dilatación térmica y de disipación de movimiento, que permite resistir eventos tectónicos sin fijación metálica. Esa fineza constructiva rara vez se narra como ingeniería, sino como misterio para consumo turístico. El dato inquietante no es que no se sepa cómo se hizo, sino que se sabe parcialmente y aún así se comunica como enigma, porque el enigma vende más que la competencia técnica de una civilización preindustrial. Machu Picchu funciona como demostración inversa. El visitante cree ver ruina grandiosa, cuando en verdad
está frente a un manual de precisión estructural al que se le borró su condición técnica para que parezca críptico. Mola 9. Taj Mahal y la inversión emocional planeada. Miles llegan esperando belleza con carga romántica, pero el Taj Mahal fue concebido como arquitectura de duelo y transición, no de celebración. Lo perturbador es que hoy se lo usa al revés. Espacios planificados para inducir recogimiento son usados para selfies felices. El patio, la simetría axial, la escala, la proporción de mármol y la reverberación sonora fueron diseñados para abatir el ánimo hacia lo contemplativo, no para excitarlo. El turismo revirtió la dirección emocional del edificio, sin alterar un ladrillo. El mismo espacio que buscaba bajar la voz humana, ahora produce sonrisas en masa. Esa inversión revela que incluso los mausoleos más solemnes pueden ser neutralizados por repetición turística al punto de borrar su función original. Puntos 10. La Gran Muralla y la ilusión de continuidad. La mayoría cree caminar sobre una línea monumental y continua, pero la Gran Muralla es un mosaico de tramos heterogéneos de épocas, técnicas y estados. El visitante experimenta una muralla, porque el tramo turístico está restaurado para dar continuidad visual, aunque esa continuidad no representa lo histórico, sino lo legible para el ojo moderno. Lo perturbador no es la restauración, sino la ilusión. El cerebro toma un fragmento curado y lo extiende mentalmente sobre miles de kilómetros, como si lo visto fuera prueba del todo. La Gran Muralla es el caso perfecto de cómo el turismo no solo muestra el mundo, lo reescribe en la mente del visitante para producir una memoria lineal donde la historia real fue discontinua, múltiple y fragmentada. Darindust 11. La Torre Eiffel, París. Para millones de visitantes, la Torre Eiffel es un ícono de romance, luz y celebración. Pero la estructura metálica más famosa del mundo guarda un matiz menos visible. Fue concebida, desde el primer boceto, como una torre capaz de vigilar la ciudad. No solo dominaba el cielo, también servía como punto estratégico de observación y transmisión. Lo inquietante es que, por su posición y altura, se convirtió durante décadas en un oído y un ojo elevado. Desde allí se interceptaban mensajes, se monitoreaban movimientos y se coordinaban operaciones discretas. Mientras abajo la gente comía crepas y tomaba fotos. Arriba se decidían cosas que nadie imaginaba. La dualidad es brutal. Para unos era un fondo de postal, para otros, una herramienta silenciosa en la que nunca debían entrar turistas. Esa capa de función encubierta no aparece en ningún folleto, pero existió, y es parte de lo que la hizo realmente valiosa para la ciudad, más allá del acero y las luces. Si te gusta este tipo de historias misteriosas, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún relato, y enviar tus propias historias o experiencias al correo del canal para que puedan ser contadas aquí. 12. El Coliseo, Roma. El Coliseo es visitado con fascinación por su escala y su antigüedad, pero casi nadie entra allí con plena conciencia de lo que ese anillo de piedra significó. Lo que hoy se observa como ruina fue en su momento una máquina social, perfectamente diseñada para moldear emociones colectivas. Un espacio donde decenas de miles de personas asistían a espectáculo, como quien hoy consume entretenimiento ligero. La arquitectura fue pensada no solo para que todos vieran, sino para que todos sintieran lo mismo al mismo tiempo. Esa sincronía emocional no fue accidental, era una herramienta para forjar mentalidad pública. Lo inquietante no es el pasado en sí, sino la constatación de que el lugar demuestra, con siglos de anticipación, lo fácil que resulta coordinar a multitudes para mirar algo juntos y creer que es normal. La piedra envejeció, el principio no. Prindo 13. La Estatua de la Libertad, New York. La Estatua de la Libertad es presentada como un gesto simbólico hacia la libertad humana. Sin embargo, una parte menos difundida es que su interior funcionó durante largo tiempo como punto técnico para operaciones de vigilancia marítima y control de acceso al país. Desde sus alturas se rastreaban llegadas y se clasificaban embarcaciones. No era solo bienvenida, era filtro. Además, pocas personas saben que el pedestal original alberga salas blindadas y zonas a las que el público jamás tuvo acceso. Mientras millones posan sonriendo frente a su antorcha, en las capas invisibles del monumento hubo decisiones que afectaron vidas de quienes estaban a metros sin siquiera saberlo. La estatua es,
simultáneamente, símbolo de apertura y recordatorio físico de que toda entrada puede ser observada y evaluada desde arriba sin aviso. 14. La Sagrada Familia, Barcelona. Quien entra a la Sagrada Familia suele quedar mudo por la luz y la escala. Pero lo que casi nadie comenta es que la obra fue concebida para provocar una experiencia psicológica específica, reducir la sensación de escala del yo. Sus columnas se comportan como troncos colosales, los vitrales controlan el tono de la luz y el sonido se absorbe de modo que la voz propia parece disminuir. Nada de eso es casual. El templo no solo está bonito, está diseñado para alterar percepción y postura interna. La mayoría sale diciendo, no sé qué sentí, pero lo sentí. Lo inquietante es que prueba que el espacio, bien calculado, puede domesticar la emoción sin palabras ni contacto humano. Se trata de control sensorial a través de geometría y luz, embebido en un lugar que millones visitan sin sospechar la intención técnica detrás de su asombro. 15. Stonehenge, Wiltshire, Inglaterra. Stonehenge aparece en fotos como un anillo de piedras antiguas y silenciosas. Sin embargo, estudios recientes sugieren que el sitio no era tanto un punto de reunión festiva como un nodo de selección social. No todos podían entrar al círculo interior. Había un orden estricto de quién cruzaba qué línea de piedra. Ese filtro espacial indica que el lugar no era solo ceremonial, funcionaba como estructura de jerarquía. Más inquietante aún, las alineaciones astronómicas no eran únicamente contemplativas. Marcaban calendarios que definían decisiones duras sobre cosecha, distribución y prioridad. Es decir, piedras que hoy parecen inocentes dictaron, en su momento, quién tenía derecho a recursos, quién esperaba y quién no. Cuando los turistas bordean esas rocas con cámara en mano, caminan sobre un dispositivo político fósil que alguna vez decidió destinos en silencio. 16. Monte Fuji, Japón. El Monte Fuji es presentado al mundo como una postal perfecta de Japón. Simetría impecable, nieve eterna, mística ancestral y caminos señalizados para subir con seguridad. Sin embargo, quienes trabajan como guías en la zona comentan un fenómeno inquietante que no aparece en folletos. Hay tramos en los que los visitantes reportan escuchar voces breves a espaldas, como si alguien pronunciara el nombre de una persona o diera una instrucción corta, y al voltear no hay nadie. Lo curioso es que no se trata de relatos aislados de viajeros nerviosos. Muchas de estas descripciones se repiten casi con las mismas palabras en diferentes años y con personas que no se conocen entre sí. Incluso algunos guías han dejado de recorrer determinadas laderas al atardecer porque, según ellos, la sensación no es solo auditiva, sino física, como si alguien caminara a muy corta distancia. Estas experiencias se mantienen fuera del discurso turístico porque se teme que afecten el flujo de visitantes, pero internamente se reconocen como un patrón persistente que no ha sido explicado con el clima, la acústica ni la fatiga. 17. Torre de Pisa, Italia. La Torre de Pisa aparece siempre como un atractivo simpático y fotogénico, con la clásica pose del turista sosteniéndola con una mano. Pero guías locales cuentan una nota que a muchos les resulta incómoda. Personas que suben los niveles superiores relatan una repentina necesidad de alejarse de las barandas, aunque no teman a las alturas. No es vértigo común, sino una reacción que describen como urgente y sin razón. Lo inquietante es que el relato se repite. No se trata de mareo, sino de una percepción externa, como si algo estuviera muy cerca, en el borde, presionando a retroceder, pese a no haber nadie al lado. Los custodios reconocen el patrón, tanto así que en ciertas horas restringen el acceso a zonas que no figuran como cerradas por mantenimiento, sino porque se han dado demasiadas detenciones súbitas de personas que dicen sentir que no están solas en el borde. 18. Puente de Brooklyn, Estados Unidos. Millones cruzan el puente de Brooklyn a diario, sin imaginar la cantidad de reportes que la policía ha recogido fuera de registro formal. Transeúntes que afirman ver siluetas detenidas en tramos del puente que, al parpadear o al pasar junto a ellas, ya no están.
Estas descripciones han sido tan frecuentes que algunos oficiales piden rotación de turno cuando les toca patrullar de noche porque aseguran no ser simples sombras de autos o reflejos. Hay un detalle que llama la atención. La mayoría de quienes reportan estas presencias no lo hacen en un tono sensacionalista, sino como una confesión incómoda que tratan de explicar racionalmente sin lograrlo. Por eso rara vez llega a prensa. No hay un hecho concreto que se pueda documentar, solo una reiteración incómoda de algo visto de reojo que desaparece en cuanto se enfoca. 19. Meteora, Grecia. Los monasterios de Meteora, suspendidos en enormes pilares de roca, son descritos como espacios de silencio y contemplación. Sin embargo, visitantes que han pasado noches en hospedajes cercanos relatan un fenómeno inesperado. Escuchar pasos acompasados sobre piedra seca, como de alguien caminando por un corredor antiguo, en horas donde no hay tránsito y a distancias, que geográficamente no deberían transmitir sonido alguno. Algunos turistas decidieron grabar audio ambiente, y aunque no existe una verificación oficial, varios clips comparten un mismo patrón rítmico de pasos que termina de forma abrupta, como si la figura que camina se detuviera al notar que está siendo escuchada. Lo inquietante es que el sonido no proviene del valle, ni del viento, ni del interior de habitaciones, sino de zonas elevadas donde ya no hay tránsito nocturno. 20. Plaza Roja, Rusia. La Plaza Roja se ve siempre repleta, iluminada y vigilada. Pero guardias de ronda nocturna, cuando la plaza queda casi vacía, comentan que hay sectores donde se evita permanecer quieto porque la quietud no se siente vacía sino ocupada. Algunos agentes han pedido cambio de punto de vigilancia, alegando sensación persistente de estar siendo observados desde ángulos sin líneas de visión posibles. A esto se suma un dato poco difundido. Técnicos de sonido que instalaron sistemas para eventos privados registraron en pruebas nocturnas picos breves en las grabaciones, no de maquinaria ni de interferencia eléctrica, sino de algo que suena como respiración a muy poca distancia del micrófono, pese a no haber nadie en el radio inmediato. Esos archivos nunca se publicaron. Fueron clasificados como registro interno para evitar interpretaciones públicas. 21. Monte Saint-Michel, Francia. Por fuera es una postal medieval perfecta. Mareas que suben y bajan como un truco de magia y un santuario que parece flotar. Lo que nunca figura en guías es que trabajadores del lugar afirman que, cuando la marea baja de madrugada y el complejo queda casi vacío, hay zonas donde se escucha arrastre de tela sobre piedra, como si alguien caminara con ropa larga, pero sin pasos. No es viento. El viento produce oscilación, no fricción sostenida. Lo inquietante es que ese sonido cesa en cuanto una persona se acerca al corredor donde parecía originarse, como si notara la presencia y se detuviera. Varios empleados han pedido no cubrir guardias en solitario en esos tramos interiores, porque la sensación registrada no es solo acústica sino relacional. No se percibe ruido flotando, se percibe intención detenida. 22. Angkor Wat, Camboya. Angkor Wat es visitado para ver amaneceres perfectos y arquitectura imposible. Sin embargo, restauradores que han trabajado tras cierre al público cuentan un patrón curioso. En algunas galerías internas la temperatura baja varios grados sin razón física identificable, y siempre ocurre en puntos donde hay relieves de figuras humanas mirando de frente. Esa caída térmica no se comporta como corriente de aire, no hay dirección ni fuga, sino como una cúpula de frío que se queda inmóvil mientras uno permanece dentro del perímetro. Algunos voluntarios extranjeros que trabajaron en documentación de muros abandonaron sus turnos nocturnos porque describieron la experiencia con una frase recurrente. No era el frío, era sentir que el frío tenía dueño. 23. Basílica de San Marcos, Venecia, Italia. La plaza y la basílica se muestran siempre llenas de luz y música. Pero personal de limpieza, que entra cuando ya no hay turistas, refiere otro ángulo. En ciertos pasillos laterales se oyen pequeñas exhalaciones breves, como de alguien que acaba de contener el aire y lo suelta despacio. No son tuberías ni eco. Ocurren en lugares sin columnas ni superficies curvas que devuelvan sonido. Lo inquietante es la sincronía. Varias veces, al detener la escoba o el carro, el sonido también se detiene,
como si fuera consciente de haber sido notado. Ese detalle, esa coincidencia reactiva, es lo que más incomoda a quienes lo reportan, porque la percepción deja de ser ruido accidental y pasa a sentirse como presencia sensible sin figura. 24. Gran Muralla, China. La muralla es sinónimo de grandeza y vistas extensas. Lo que se evita en discursos oficiales es que hay tramos con reportes recurrentes de algo muy específico. Caminantes que afirman sentir una franja de aire ocupado a su costado, como si otro cuerpo se desplazara en paralelo a la misma velocidad, invisible pero con volumen. No es viento porque el viento cruza, no acompaña. Esta percepción aparece sobre todo en sectores con poca afluencia y en horas tempranas. Algunos guardias confiesan que, cuando esto ocurre, evitan girar la cabeza no por miedo, sino por una convicción extraña. Si giro, algo va a estar mirando. Esa frase se repite de forma desconcertante en testimonios independientes. 25. Monte Athos, Grecia. Acceso restringido, silencio monástico y siglos de tradiciones. Lo que pocos oyen fuera de círculos internos es que varios residentes de comunidades religiosas han pedido cambiar celdas porque por las noches se oye un leve tamborileo rítmico contra muros interiores, como dedos golpeando madera sin prisa. Lo particular es la constancia del patrón. No acelera, no desfasa, no parece ruido animal ni dilatación térmica. Cuando uno se aproxima al muro, el golpeteo no se desvanece por distancia. Desaparece de golpe, como si alguien retirara su mano. Esa supresión instantánea, no gradual, es la que ha hecho que algunos describan el fenómeno con una frase incómoda. No era sonido, era conducta. 26. Abadía de Westminster, Reino Unido. Vista en televisión como escenario solemne de coronaciones, la abadía no muestra al público lo que comentan técnicos de mantenimiento nocturno. En ciertos pasillos interiores se escuchan micropisadas breves que no siguen curva ni distancia humana, sino patrones de ida y vuelta en un tramo de menos de 2 metros, como si alguien caminara nervioso sin moverse de zona. No es rata ni pájaro. El sonido es demasiado definido para parecer roce animal, y ocurre siempre en ausencia de personas. Lo más desconcertante es que estas micropisadas se detienen exactamente cuando una segunda persona entra al pasillo, pero nunca cuando entra uno solo, como si prefirieran no manifestarse ante más de un testigo a la vez. 7. Catedral de Notre Dame, Francia. Tras el siniestro que obligó a cerrar, parte del personal de seguridad que patrulló interiores vacíos contó en privado que, en noches sin viento, se oían vibraciones largas en puntos altos, como vocalizaciones sostenidas dentro de piedra. No eran máquinas, no había, ni ecos de calle, el tráfico estaba desviado. Lo que inquietó no fue el timbre, sino el comportamiento. La vibración parecía seguir la presencia humana, alejándose cuando el guardia avanzaba y reapareciendo a su espalda cuando se detenía, imitando distancia. Esa cualidad reactiva hizo que varios guardias pidieran reasignación antes de la reapertura parcial, no por ruido sino por la sensación de que el sonido tomaba decisiones. 28. Ópera de Sydney, Australia. Turistas entran buscando acoustics perfectas. Casi nadie escucha lo que el personal escucha después de cierre. Desde galerías superiores llegan a veces fonaciones sin palabras, como si una voz ensayara notas sueltas, cortas y no encajadas en escala. Técnicos intentaron rastrear fugas de audio o dispositivos encendidos, sin resultado. Lo inquietante es que las fonaciones no resuenan en sala vacía. No hay cola acústica. Suenan cercanas y secas, como si el origen estuviera a menos de 3 metros del oído y no en la caja escénica. Y al intentar grabarlas, se extinguen por completo, reapareciendo solo cuando nadie sostiene un micrófono. 29. Chichén Itzá, México. La postal es ciencia de piedra y simetría. Pero guías veteranos evitan permanecer solos al anochecer por un fenómeno extraño. En la explanada, cuando ya no quedan grupos, hay momentos en que se escucha un respirar agitado breve, como de alguien que acaba de correr y se detiene, exactamente detrás del hombro y a nivel de oído. No es viento ni fauna, el sonido no se desplaza. Se queda clavado en un punto fijo durante 1 o 2 segundos y cesa abrupto, como si el responsable notara que fue percibido.
Ese detalle, la interrupción instantánea en el mismo segundo en que el oyente reacciona, es lo que más incomoda a quienes lo han experimentado. 30. Cristo Redentor. Brasil. Desde lejos es calma y vista panorámica, pero personal que asciende antes del amanecer relata algo inesperado. Mientras el entorno está aún oscuro, en el último tramo de escaleras aparece un zumbido grave que no viene del viento ni de estructura. Se percibe dentro del oído más que en el aire, como si la vibración estuviera pegada al cuerpo. Lo desconcertante es su conducta. El zumbido sube levemente cuando el paso se acelera y baja cuando el paso se detiene, como si imitara al caminante. Varios operarios pidieron evitar ese turno porque describen la experiencia no como un ruido de fondo, sino como algo que actúa en función de quien sube, como si acompañara el trayecto sin mostrarse.